Creo haber mencionado en este canal en más de una ocasión que probablemente la Edad Media sea el periodo histórico con peor fama a día de hoy. Es mencionársela a cualquiera e inmediatamente le vendrán a la cabeza hambrunas, epidemias o guerras interminables. Y a ver, no vengo aquí a deciros que estos 1000 años de historia fueron el paraíso en la Tierra, pero sí a hablar brevemente sobre varios datos de este periodo que se suelen dar por válidos y normalmente son exageraciones o incluso invenciones de siglos posteriores. Muchos de ellos surgidos a partir de la Ilustración en los siglos XVIII y XIX, seguramente con el fin de desprestigiar lo máximo posible esta época. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Castelo de la Historia. Como veis, hoy nos toca volver a la Edad Media, que, bueno, ahora que lo pienso, llevaba sin tocar nada de esto desde el mes de mayo. Pero bueno, vamos a repasar varios mitos de esta época y vamos a ver cuánto de ciertos y cuánto de exageración tuvieron. Y bueno, ya sé que son muchos más que estos 7 que os voy a decir, pero a ver, es que el número 7 queda muy bien para el algoritmo de YouTube. Así que ya sabéis, si conocéis más, me los escribís abajo en los comentarios que os estaré leyendo a todos. Creo que a la hora de hablar mal de la Edad Media, el tema del derecho de pernada, o mejor dicho, de la ius prima noctis, es sin duda uno de los temas más recurrentes. No son pocas las obras que lo han tratado y en el cine, pues grandes éxitos de taquilla como El Reino de los Cielos o Braveheart también han hablado de ello. ¿Y en qué consistía el derecho de pernada? Pues básicamente en el derecho que tenía el señor feudal en desflorar a la novia el día de la boda de uno de sus vasallos en la primera noche de bodas. Pues bien, podríamos llamar más bien mito a la aplicación de este derecho, ya que aunque sí que es cierto que es escasa, existe alguna documentación que nos dice que esta ley existió, como la sentencia arbitral de Guadalupe en el año 1486, en la que los señores feudales catalanes firmaron la paz con los campesinos acordando abolir este derecho, algo que a los señores feudales de su época no les importó acceder, ya que entre ellos no conocían a ninguno que lo hiciese. Esta que os acabo de decir suele ser la prueba más fiable de que existió este derecho, pero no así su uso. Y es que muchos historiadores medievales no dudan en afirmar que esto también pudo ser un instrumento que se utilizaba como arma política entre los señores feudales de entonces. Ya que recordemos que por entonces la Iglesia tenía bastante poder, y mancillar algo tan sagrado para ésta como era el matrimonio no era algo visto con muy buenos ojos. Muchas veces se ha dicho esta afirmación de que en la Edad Media la gente era tan simple, que prácticamente todo el mundo creía que la Tierra era plana. No. Y a ver, desde luego que la inmensa mayoría de la gente de entonces no tenía el nivel de estudios que pueden tener ahora mismo, pero también había quien sí los tenía. Que la Tierra no es plana no es algo que se sepa desde la Edad Media, sino que es una idea con la que ya se teorizó en la antigua Grecia. Y en la propia Edad Media, la gran mayoría de estudiosos ya sostenían que la Tierra era esférica. Y hacia el siglo XIV, la creencia de que la Tierra era plana era ya prácticamente inexistente, como demuestran los escritos y los mapas de entonces. Al menos entre la gente con cierta formación. La del mito del cinturón de castidad probablemente sea una de mis favoritas. No sé muy bien si por absurda o por qué, pero bueno. El caso es que nos dice que cuando los maridos se iban a la guerra le colocaban a sus mujeres una especie de braga metálica como esta para evitar infidelidades. Sé de sobra que este mito ha sido ampliamente desmentido, y a pesar de que algunos de ellos se han exhibido en museos, prácticamente todos los historiadores y el propio Museo Británico coinciden al señalar que son de etapas muy posteriores, más bien de los siglos XVIII o XIX. Añadir también que la gran mayoría de fuentes escritas que se refieren a este artefacto son de tipo teológico, y lo hacen más bien aludiendo a una metáfora de fidelidad, por no hablar del sentido lógico. Y es que en la Edad Media, si estas campañas militares a las que se iba el marido iban bien y eran rápidas, lo más normal es que durasen muchos meses. Algo que al volver la mujer sin duda tendría toda la zona llena de heridas y laceraciones. Y suerte si ninguna de ellas estaba infectada o con síntomas de gangrena. Es muy probable que hayáis escuchado muchísimas veces esto de que en la Edad Media las clases bajas de la sociedad vivían en un estado de casi inanición y rezaban para no morirse de hambre en el próximo invierno. Y bien, bueno, esto más que de mito yo lo calificaría como de una exageración. Pues como todo periodo histórico, la Edad Media tuvo sus momentos buenos y malos para las cosechas.
Y obviamente que en los 10 siglos que duró hubo sequías, plagas y epidemias que hizo que la gente lo pasase realmente mal. Pero los campesinos de entonces, más allá de que no fueran los dueños de la tierra que trabajaban, en una época normal tenían a su disposición avena, cereales, frutas, además de aves de corral de las que se podían servir. Obviamente no tenían tan sencillo acceder a otros alimentos y especias de la alta sociedad como podrían ser, por ejemplo, la ternera o el pescado. Pero de ahí a decir que casi siempre se morían de hambre es un tanto exagerado. Yo mismo he escuchado en muchísimas ocasiones que en la Edad Media se quemaron a decenas de miles de mujeres por brujas. Y a ver, desde luego que la Edad Media no era la época más tolerante del mundo, pero esta afirmación no es del todo cierta. No pretendo decir que nunca se haya quemado en la hoguera a nadie por este motivo, pero este fue un fenómeno que fue un poco posterior. La Iglesia de entonces no solo es que no las persiguiera, sino que prácticamente negó su existencia hasta bien entrado el siglo XIV. La quema de brujas en sí fue más habitual verla entre los siglos XV y XVII. Otra afirmación respecto a esta época que también he escuchado en muchísimas ocasiones es que en la Edad Media la gente tenía una esperanza de vida de unos 40 o 45 años, ya que cualquier enfermedad se los llevaba por delante. Y a ver, por entonces, lógicamente, el nivel de la medicina no era el que hubo muchos siglos después. Pero de nuevo en esta afirmación tenemos que hacer muchísimos matices. Aquí bien es cierto que la mortalidad infantil era tremendamente alta, y muchos niños morían antes de llegar a su primer año de vida. Pero si lograban pasar esa etapa, y no eran figuras dedicadas al ámbito militar, o se daba alguna epidemia de peste, no era para nada raro encontrarse con personas que tuvieran alrededor de 60 años. Y por último, seguramente también habréis escuchado en varias ocasiones esto de que por culpa de la Iglesia no se produjeron los suficientes avances científicos o intelectuales, ya que estos mismos estaban amenazados con ser castigados o incluso por ser quemados en la hoguera. Y aquí deciros que casi todos los hombres de ciencia de la época también eran eclesiásticos, y nunca sintieron muchas represalias por ello. Historias conocidas como la de Miguel Servet o el famoso Galileo fueron un poquito posteriores. Y la de este último estaba más bien relacionada con la Contrarreforma que con la actitud que la Iglesia pudiera tener hacia la ciencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.